El heredero de un imperio millonario la humilló y la despidió sin saber que ella esperaba un hijo suyo. Años después, cuando la encontró como dueña de un negocio rival y en brazos de otro hombre, su mundo se vino abajo. El arrepentimiento lo consumió, dándose cuenta de que por orgullo había perdido a su verdadera familia. Ahora, lucharía con uñas y dientes para recuperarla, aunque tuviera que empezar de cero. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El sol de Jalisco caía a plomo sobre los interminables campos de agave, un mar de lanzas azul verdoso que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Bajo ese sol implacable, el sudor perlaba la frente de Sofía mientras blandía la coa de Jime con una destreza heredada de generaciones. Cada golpe era preciso, certero, separando las pencas del corazón del agave, la piña que era el alma del tequila. A sus 23 años, Sofía no solo era una gimadora, era una artista de la tierra, una mujer cuyo espíritu era tan fuerte y resistente como la planta que cosechaba. Pertenecía a ese lugar, a ese olor a tierra mojada y agave cocido que impregnaba el aire. Pero su corazón pertenecía a un solo hombre, un hombre cuyo mundo estaba a galaxias de distancia del suyo, Emiliano de la Mora. El imperio de la Mora, dueño de la aclamada destilería El Legado Azul, controlaba no solo esas tierras, sino el destino de cientos de familias que, como la de Sofía, trabajaban para ellos. Emiliano era el heredero, el príncipe de ese reino tequilero, un joven preparado desde la cuna para manejar una fortuna quelácel. Sin embargo, detrás de su fachada de empresario educado en el extranjero, había una pasión genuina por el proceso, un respeto por la tierra que su madre, la imponente doña Catalina, consideraba una simpleza innecesaria. Esa noche, cuando la luna plateada reemplazó al sol, Sofía se escabulló de la pequeña casa de adobe que compartía con su padre enfermo y corrió hacia el viejo árbol de amate que marcaba el límite de la propiedad principal de la hacienda. Era su refugio, su santuario. Allí la esperaba Emiliano, recargado en el robusto tronco, su silueta recortada contra la noche. Al verla, una sonrisa transformó su rostro habitualmente serio. «Llegas tarde, mi amor», dijo él, su voz un murmullo cálido que contrastaba con la fresca brisa nocturna. Sofía sonrió y se lanzó a sus brazos. «Perdón, mi padre tuvo un mal día con la tos. Tuve que prepararle un té». Emiliano la estrechó contra sí, inhalando el aroma de su cabello, una mezcla de tierra, sol y el jabón barato de lavanda que usaba. «No me importa esperar 1000 años si al final de la espera estás tú», susurró él contra su oído antes de besarla. Y el beso lo borró todo, el cansancio, las diferencias, el miedo. Sus labios se movían con una urgencia que nacía de saber que su tiempo juntos era robado, precioso y finito. Las manos de Emiliano se deslizaron por la espalda de Sofía, bajo la tela delgada de su blusa, acariciando su piel con una mezcla de reverencia y deseo. «Te extrañé tanto», murmuró él, su aliento cálido en el cuello de ella. Cada segundo en esa estúpida oficina, cada reunión con esos buitres de traje, solo podía pensar en ti, en tenerte así, en mi piel. Sofía se estremeció, arqueando la espalda para sentirlo más cerca. «Y yo», respondió ella con la voz entrecortada, mientras cortaba las piñas, cada golpe de la coa era como contar los minutos para verte. «A veces siento que te inventé, Emiliano. Que eres un sueño del que voy a despertar cubierta de polvo en el campo». Él la apartó un poco para mirarla a los ojos, sus pulgares acariciando sus mejillas. «No soy un sueño, Sofía. Soy tan real como esta tierra bajo nuestros pies. Y este amor, mi amor, es más real que todo el dinero y el poder de mi familia». La besó de nuevo, esta vez con más profundidad, un beso que hablaba de promesas y de un futuro que ambos sabían era casi imposible. Sus cuerpos se amoldaban perfectamente, y las palabras se volvieron innecesarias. Él la levantó con facilidad y la recostó suavemente sobre un zarape que había extendido sobre la hierba. La luna filtrándose entre las hojas del amate bañaba su piel con una luz etérea mientras él comenzaba a desabrochar su blusa, botón por botón. «Eres la mujer más hermosa que he visto en mi vida», le dijo él, su voz ronca de pasión. «Cada parte de ti es perfecta. Quiero memorizarte». Las manos de ella temblaban mientras desabrochaba la camisa de él, ansiosa por sentir la calidez de su pecho contra el suyo. Susurros subidos de tono y promesas lujuriosas llenaron el silencio de la noche, una sinfonía privada de deseo y amor prohibido que los aislaba del mundo. Lo que no sabían era que desde la distancia, oculto en las sombras del campo de agave, un par de ojos observaba cada movimiento. Era Ricardo Salas,
un hombre cuyo rostro estaba marcado por el rencor y una sed de venganza que lo había consumido durante años. Antiguo socio del padre de Emiliano, Ricardo había sido traicionado y despojado de todo por la familia de la Mora, gracias a una maniobra legal orquestada por la propia doña Catalina. Lo habían dejado en la ruina, y ahora había regresado, no por dinero, sino por algo mucho más dulce, la destrucción total del legado de sus enemigos. Y acababa de encontrar su arma perfecta, el secreto que unía al heredero con una simple gimadora. Ricardo sonrió con malicia en la oscuridad. El corazón de agave de Emiliano pronto estaría rodeado por una corona de espinas. Al día siguiente, el ambiente en la hacienda principal era tenso. Doña Catalina, una mujer cuya elegancia era tan afilada como su lengua, presidía el desayuno con la rigidez de una monarca. Su mirada gélida se posó en Emiliano. Esta noche tenemos la cena de compromiso. Isabela y sus padres llegarán por la tarde. Espero que te comportes a la altura, Emiliano. Se trata de una alianza, no de un juego de niños. Isabela de la Garza era la novia perfecta a los ojos de la sociedad, heredera de un conglomerado hotelero, educada, hermosa y, lo más importante, de su misma clase. El matrimonio aseguraría la expansión del imperio de la Mora hacia nuevos mercados. Madre, comenzó Emiliano, dejando su taza de café con un ruido sordo, hemos hablado de esto. No amo a Isabela. La aprecio como a una amiga de la infancia, pero no voy a casarme con ella. La risa de Catalina fue un sonido seco y sin alegría. El amor es para los peones, Emiliano. Nosotros construimos legados. Te casarás con Isabela, expandirás este imperio y me darás un heredero. Es tu deber, tu destino. No lo cuestiones. Sus ojos grises, duros como el acero, se clavaron en él. Y espero que esa pequeña distracción que tienes con la trabajadora del campo termine de inmediato. No toleraré escándalos. Emiliano se quedó helado. ¿Cómo lo sabía? La red de espías de su madre era legendaria en la hacienda, pero nunca pensó que llegaría a su vida más privada. Se levantó de la mesa, su silla chirriando contra el suelo de baldosas. No sabes de lo que hablas. Y no voy a arruinar mi vida por tus ambiciones. Salió del comedor dando un portazo, dejando a Catalina con una sonrisa imperceptible. Para ella, el amor era una debilidad, y acababa de confirmar dónde residía la de su hijo. La usaría para doblegarlo. Mientras tanto, en los campos, la noticia del compromiso se había esparcido como la pólvora a través de los susurros de los trabajadores. Sofía la escuchó de boca de su mejor amiga, Elena, mientras compartían el almuerzo a la sombra de una camioneta. Dicen que la novia es más rica que el propio diablo, comentó Elena, dándole un mordisco a su taco. Sofía sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Un nudo frío se instaló en su estómago. Aunque una parte de ella siempre supo que este día llegaría, oírlo en voz alta lo hizo insoportablemente real. Intentó disimular, forzando una sonrisa. Bueno, la gente rica se casa con gente rica. No es ninguna novedad. Pero Elena, que la conocía desde que eran niñas, vio el dolor tras la máscara. ¿Estás bien, amiga? Sé que a veces hablas con el patrón Emiliano. Sofía bajó la mirada a sus manos callosas. Solo hablamos de trabajo, Elena. No seas chismosa. Pero la mentira le supo amarga en la boca. Esa tarde, mientras los elegantes autos de la familia de la Garza llegaban a la hacienda, Ricardo Salas hizo su jugada. Se acercó al padre de Sofía, don Miguel, un hombre envejecido prematuramente por el duro trabajo y la enfermedad pulmonar que lo aquejaba. Ricardo se presentó como un viejo amigo, un benefactor preocupado. Miguel, me enteré de tu condición, dijo Ricardo con una voz falsamente compasiva. He oído que los de la Mora apenas pagan lo suficiente para que coman, y mucho menos para las medicinas que necesitas. Yo podría ayudarte. Podría conseguirte el mejor tratamiento, en la ciudad. Don Miguel lo miró con desconfianza. Nadie da nada a cambio de nada, señor. ¿Qué es lo que quiere? La sonrisa de Ricardo se amplió. Solo un pequeño favor. Tu hija, Sofía, sé que es cercana a Emiliano de la Mora. Necesito que ella me consiga información. Documentos de la destilería. Pequeños detalles sobre sus nuevos procesos de fermentación. El rostro de don Miguel se endureció. Jamás le pediría a mi hija que traicione a la gente que nos da de comer. Prefiero morirme. Ricardo soltó una carcajada. La lealtad es un lujo de los ricos, Miguel. Piénsalo. ¿Qué lealtad te deben ellos? Te han explotado toda tu vida.
Yo solo te ofrezco una salida, una oportunidad de ver a tu hija fuera de este infierno de polvo. O puedes quedarte aquí, tosiendo tus pulmones mientras ella se parte el lomo por unas monedas hasta el día que la echen como a un perro viejo. La semilla de la duda y la desesperación quedó plantada. Ricardo sabía que solo tenía que esperar. El miedo de un padre por el futuro de su hija era un arma poderosa. La cena de compromiso fue un evento deslumbrante, lleno de risas falsas y conversaciones de negocios disfrazadas de cumplidos sociales. Emiliano estaba sentado junto a Isabela, una joven de sonrisa radiante que, a diferencia de lo que él esperaba, no parecía una villana. De hecho, había una tristeza oculta en sus ojos que le resultó familiar. Durante un momento en que se quedaron solos en la terraza, ella se volvió hacia él. Sé que esto no es lo que quieres, Emiliano. Él la miró, sorprendido. Es bastante obvio, ¿no? Isabela asintió, mirando las estrellas. Mi padre tampoco me dio opción. Para ellos, somos piezas en su tablero de ajedrez. Pero podríamos hacerlo funcionar. Podríamos ser amigos, aliados. Llevar vidas separadas pero mantener las apariencias. Sería mejor que luchar una batalla que ambos sabemos que perderemos. La propuesta era pragmática, inteligente, pero para Emiliano, significaba renunciar a Sofía, y eso era impensable. No puedo, Isabela. No puedo vivir una mentira. Sus palabras quedaron flotando en el aire cuando Catalina apareció, su sonrisa afilada cortando la intimidad del momento. Veo que los novios se están conociendo mejor. Maravilloso. A la misma hora, Sofía esperaba bajo el árbol de amate, con el corazón encogido. Él le había prometido que iría, que necesitaba explicarle. Pero las horas pasaban y él no llegaba. Las palabras de Elena resonaban en su cabeza, la imagen de la novia rica, de los autos lujosos, de un mundo al que ella jamás pertenecería. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Fue entonces cuando una figura emergió de las sombras. No era Emiliano. Era un hombre mayor, de mirada intensa y una sonrisa que le heló la sangre. Sofía, dijo Ricardo Salas, su voz suave como el veneno. Tu padre me habló de ti. Soy un viejo amigo de la familia. Y creo que tú y yo tenemos mucho de qué hablar. Especialmente, sobre cómo podemos ayudarnos mutuamente a conseguir lo que más queremos. Sofía retrocedió instintivamente. ¿Quién es usted? No tengo nada que hablar con usted. Oh, yo creo que sí, insistió Ricardo, acercándose. Sé que amas a Emiliano de la Mora. Y yo sé cómo destruir a su familia. Juntos, podríamos asegurarnos de que nada ni nadie se interponga en su camino. Solo tienes que confiar en mí. La proposición era monstruosa, una tentación nacida de la desesperación que comenzaba a anidar en su corazón. Estaba atrapada entre el amor por un hombre que parecía alejarse de ella y la oferta de un demonio que prometía entregarle sus sueños en bandeja de plata. En ese instante, en la casa principal, Emiliano finalmente logró escapar de la cena. Corrió hacia el árbol, desesperado por explicarle a Sofía, por decirle que lucharía por ella, que no se rendiría. Pero cuando llegó, el lugar estaba vacío. Solo el zarape en el suelo y el perfume de ella en el aire testificaban que lo había esperado. Lo que no vio fue la huella de unas botas de hombre junto a las más pequeñas de Sofía, ni el brillo malicioso en los ojos de Ricardo, quien lo observaba desde la distancia antes de desvanecerse de nuevo en la noche. El juego había comenzado. La lealtad y el amor de Sofía serían puestos a prueba, y el imperio de la Mora, construido sobre ambición y secretos, estaba a punto de tambalearse por el poder de un amor prohibido y una venganza largamente esperada. El día siguiente, una atmósfera pesada, casi irrespirable, se cernía sobre la hacienda. Sofía trabajó en el campo con una energía mecánica, su mente era un torbellino de confusión y dolor. Las palabras de Ricardo resonaban en sus oídos, una oferta tentadora y terrible. Destruir a los de la Mora. ¿Era eso lo que quería? No, ella solo quería a Emiliano. Pero, ¿la quería él a ella? Su ausencia la noche anterior gritaba una respuesta que se negaba a aceptar. Don Miguel, su padre, la observaba desde el porche de su pequeña casa, el conflicto visible en su rostro demacrado. La propuesta de Ricardo era un pacto con el diablo, pero ofrecía lo que él más anhelaba, un futuro seguro para su hija y una cura para su enfermedad. La lealtad a los patrones que lo habían explotado toda su vida se sentía ahora como una cadena absurda. Por su parte, Emiliano estaba desesperado. Intentó acercarse a los campos durante el día, pero los capataces de su madre, con excusas ridículas, se lo impidieron.
Era como si un muro invisible se hubiera levantado a su alrededor, una jaula dorada diseñada por Catalina. Le envió una nota a Sofía a través de Elena, una simple frase escrita en un trozo de papel arrugado: esta noche. Mismo lugar. Tengo que explicarte. Te amo. Elena le entregó el papel a Sofía con una mirada preocupada. Ten cuidado, amiga. Doña Catalina tiene ojos y oídos en todas partes. Dicen que está furiosa. El corazón de Sofía dio un vuelco al leer las palabras. Te amo. Era todo lo que necesitaba. La esperanza, terca y resiliente, volvió a florecer en su pecho. Ignoraría al hombre misterioso, ignoraría el compromiso, solo creería en Emiliano. Esa noche, la tensión entre madre e hijo alcanzó su punto de ebullición en el despacho de la hacienda, un cuarto opulento lleno de muebles oscuros y retratos de ancestros con miradas severas. ¿Crees que soy estúpida, Emiliano?, siseó Catalina, arrojando sobre el escritorio unas fotografías. Eran borrosas, tomadas de lejos, pero inconfundibles. Eran él y Sofía, bajo el árbol de amate, abrazados, besándose. Te lo advertí. Termina con esta humillación de inmediato. Manchas el apellido de la mora revolcándote con una peona. La rabia que Emiliano había contenido durante tanto tiempo finalmente estalló. Su nombre es Sofía. Y siento más por ella que lo que esta familia ha sentido por nadie en generaciones. Este imperio de ustedes está construido sobre frialdad y avaricia. Ella es real, es todo lo que ustedes no son. Catalina no se inmutó. Su voz se volvió peligrosamente suave. ¿Sientes algo por ella? Bien. Entonces piénsala bien antes de tu próximo movimiento. La muchacha es una trabajadora. Su padre también. Sería una lástima que por un capricho tuyo, toda una familia se quedara en la calle, ¿no crees? O peor, los accidentes en el campo, lamentablemente, suceden. La amenaza era inequívoca, cruel y efectiva. El rostro de Emiliano palideció. Podía desafiar a su madre, podía renunciar a su herencia, pero no podía poner en peligro a Sofía y a su padre. Estaba atrapado. Su amor por ella se había convertido en el arma que su madre usaría para controlarlo. Con el alma rota, se dirigió al punto de encuentro, sabiendo que tenía que hacer lo impensable. Sofía ya lo esperaba, su corazón latiendo con una mezcla de ansiedad y felicidad. Cuando lo vio acercarse, corrió hacia él, pero se detuvo al ver la expresión de su rostro. Estaba devastado. Emiliano, ¿qué pasa? ¿Estás bien?, preguntó, su voz llena de preocupación. Él no podía mirarla a los ojos. Cada palabra era una daga que se clavaba en su propio pecho. Sofía, tenemos que terminar. El mundo de Sofía se detuvo. ¿Qué? No entiendo. La nota, decías que me amabas. Fue un error, dijo él, su voz era un susurro hueco. Todo esto fue un error. Soy el heredero de este imperio, y tú eres una trabajadora. Mi madre tiene razón, esto no puede ser. Me voy a casar con Isabela. Es mi deber. Las palabras eran brutales, un eco cruel de los miedos más profundos de ella. Lo miró, buscando un atisbo del hombre que la había amado bajo la luna, pero solo encontró una máscara fría. El dolor dio paso a la ira. Un error. ¿Eso fue lo que fui para ti? ¿Una distracción? Mírame a los ojos y dímelo, cobarde, le gritó, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Finalmente, él levantó la vista, y en sus ojos ella vio un océano de dolor que no entendió, pero que no mitigó el suyo. Sí, mintió él, la palabra rasgándole la garganta. Se acabó, Sofía. Vuelve a tu vida y olvídate de mí. Se dio la vuelta y se marchó. Cada paso era una tortura que lo alejaba de la única felicidad que había conocido. La dejó allí, sola, sollozando bajo el árbol que había sido testigo de su amor y ahora presenciaba su destrucción. Se derrumbó sobre sus rodillas, el corazón hecho añicos, sintiendo una desolación tan vasta como los campos que la rodeaban. En la oscuridad, no muy lejos, Ricardo Salas observó la escena con una satisfacción glacial. El corazón del heredero estaba roto. La chica estaba vulnerable y desesperada. Todo iba según su plan. Ahora solo tenía que recoger las piezas. En los días siguientes, Sofía se movió como un fantasma. El dolor era un peso físico que la encorvaba. La hacienda, ante su hogar, se había convertido en una prisión llena de recuerdos tortuosos. Cada planta de agave le recordaba a él. Para Emiliano, la vida se convirtió en un infierno de apariencias. Sonreía en las cenas,
discutía contratos y planeaba una boda que se sentía como una sentencia de muerte, todo mientras por dentro gritaba. Don Miguel, al ver la devastación de su hija y sintiéndose culpable, tomó una decisión. Esa noche, fue a buscar a Ricardo. Acepto, dijo el anciano con voz temblorosa. Le diré a mi hija que le ayude, pero debe cumplir su promesa. Cuide de ella. Sáquela de aquí. Ricardo sonrió. Has tomado la decisión correcta, Miguel. Tu hija tendrá un futuro que nunca soñaste. Al día siguiente, Ricardo se acercó a Sofía. Ella estaba sentada en el porche, la mirada perdida. Tu padre me dijo que hablaríamos, comenzó él suavemente. Ella lo miró con los ojos vacíos. No me importa nada ya. Eso es porque piensas que lo perdiste todo. Pero, ¿y si te dijera que puedes recuperarlo? ¿Y si te dijera que Emiliano te mintió? Eso captó su atención. ¿Qué? Su madre lo amenazó. Te usó a ti y a tu padre para obligarlo a aceptar el matrimonio. Él te dejó para protegerte, explicó Ricardo, mezclando la verdad con sus venenosas intenciones. Pero si logramos debilitar a doña Catalina, si golpeamos el imperio donde más le duele, él será libre. Libre para estar contigo. La esperanza, esa flor traicionera, volvió a asomar en el corazón de Sofía. ¿Protegerla? ¿La amaba tanto que la había dejado ir? La idea era tan dolorosa como sanadora. ¿Qué quiere que haga? Necesito que me consigas esto, dijo Ricardo, pasándole una pequeña lista. Eran códigos de acceso a las bodegas de añejamiento, registros de producción y listas de proveedores. Es para exponer un fraude que Catalina ha estado cometiendo durante años. Cuando esto salga a la luz, ella perderá toda su credibilidad y Emiliano podrá tomar el control. La lealtad a la hacienda se había hecho trizas la noche en que Emiliano la abandonó. Ahora, su lealtad era solo para él, y si ayudar a este hombre significaba liberarlo, lo haría. Movida por un amor ciego y un deseo de justicia, Sofía aceptó. Se convirtió en la espía de Ricardo dentro del corazón de El Legado Azul. Aprovechando su acceso como trabajadora y la confianza que algunos de los empleados más antiguos le tenían, comenzó a recolectar la información. Cada dato robado era un paso más en un camino del que no veía el final, sin saber que cada pieza que le entregaba a Ricardo no era para liberar a Emiliano, sino para construir la guillotina que cortaría la cabeza de toda la dinastía de la Mora. Una noche de luna llena, la misma luna que antes había bendecido sus encuentros secretos, Sofía se deslizó por los pasillos silenciosos de la sección administrativa de la destilería. Su corazón martilleaba contra sus costillas, un tambor de miedo y adrenalina. Cada sombra parecía un guardia, cada crujido del suelo de madera una sentencia. En su mano, arrugada por el sudor, llevaba la lista de Ricardo. Sabía que las oficinas de producción, usualmente vacías a esas horas, guardaban los registros que él necesitaba. La llave maestra, una copia que le había conseguido un viejo amigo de su padre que trabajaba en mantenimiento, se sentía como un pedazo de hielo en su palma. Tras abrir la puerta, se movió con rapidez, sus ojos escaneando los archivadores y el solitario ordenador de la habitación. Con manos temblorosas, fotografió documentos, copió archivos a una pequeña unidad USB y buscó los códigos de las bodegas de añejamiento especial, aquellas donde reposaban las reservas más valiosas de la familia de la Mora, tequilas que valían más que la casa en la que había nacido. En ese preciso momento, Emiliano, incapaz de dormir, caminaba por los terrenos de la hacienda. La boda con Isabela estaba a solo unas semanas de distancia, y la farsa se le hacía cada día más insoportable. Una extraña intuición lo llevó hacia la destilería. Al acercarse, notó una tenue luz parpadeando en una de las ventanas de las oficinas. Extrañado, se dirigió hacia allí. Cuando abrió la puerta, la encontró. Sofía estaba de espaldas a él, tan concentrada en la pantalla del ordenador que no lo oyó llegar. Por un instante, él solo sintió una abrumadora oleada de amor y anhelo. Quería correr hacia ella, abrazarla y explicarle todo. Pero entonces vio los papeles esparcidos sobre el escritorio, la unidad USB conectada al ordenador. «Sofía», dijo, su voz más dura de lo que pretendía. Ella se sobresaltó, girando bruscamente. Sus ojos se abrieron como platos, el pánico dibujado en su rostro. Rápidamente, intentó ocultar la unidad USB, un gesto que no pasó desapercibido para Emiliano. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó él, su tono cambiando de la sorpresa a la sospecha. Sus ojos se entrecerraron al ver los logos de los documentos que ella intentaba cubrir. Eran los registros de producción. «¿Estás robando?». La acusación la golpeó como una bofetada.
Las lágrimas brotaron de sus ojos, una mezcla de miedo y humillación. No, yo no estaba robando, balbuceó, incapaz de articular una explicación coherente sin delatar a Ricardo y la supuesta verdad que él le había contado. Entonces, ¿qué haces aquí en medio de la noche, copiando archivos confidenciales de la empresa? La presionó él, avanzando hacia ella. La proximidad de Emiliano, su olor, su presencia imponente, deshizo las últimas barreras de su autocontrol. Se sentía atrapada, traicionada por segunda vez por el mismo hombre. Lo amaba tanto que estaba arriesgando todo por él, y él la miraba como a una criminal. Lo hago por ti, idiota, estalló ella, las palabras cargadas de toda la angustia que había estado conteniendo. Para liberarte de tu madre, para que podamos estar juntos. Me dijeron que ella te obligó a dejarme, que te amenazó. Emiliano se quedó inmóvil. ¿Alguien más sabía? ¿Quién le había dicho eso? Su primer pensamiento fue que era una trampa de su madre. Pero al ver la sinceridad rota en el rostro de Sofía, se dio cuenta de que algo mucho más siniestro estaba en juego. Alguien la estaba manipulando. Antes de que pudiera responder, las luces del pasillo se encendieron y se oyeron pasos apresurados. Eran los guardias de seguridad, alertados por alguna alarma silenciosa. Y detrás de ellos, con una expresión de triunfo glacial, estaba doña Catalina. Vaya, vaya. Qué sorpresa tan desagradable, dijo ella, su mirada yendo de su hijo a la aterrorizada Sofía. Sus ojos se posaron en la unidad USB que Sofía todavía sostenía en su mano temblorosa. Así que no solo te revuelcas con mi hijo, sino que también eres una ladrona. Sabía que no se podía confiar en tu clase de gente. Madre, esto es un malentendido, intervino Emiliano, poniéndose instintivamente delante de Sofía. Cállate, Emiliano. Ya has hecho suficiente el ridículo. Guardias, llévensela. Y llamen a la policía. Quiero que esta ladrona pase una larga temporada en la cárcel. El pánico se apoderó de Sofía. La cárcel. Sería el fin de todo, la deshonra para su familia, dejaría a su padre solo y enfermo. Miró a Emiliano, una súplica silenciosa en sus ojos. Él estaba pálido, la rabia y la impotencia luchando en su rostro. No vas a llamar a nadie, dijo él, su voz peligrosamente baja. Ella no ha hecho nada. Esto es entre tú y yo. Claro que lo es, replicó Catalina. Es el resultado de tu insensatez. Pero ya se acabó. O te alejas y dejas que nos ocupemos de esta, o te juro que me aseguraré de que su padre sea despedido mañana y desalojado de su casa antes del anochecer. Lo dejaré morir en la calle como el perro que es. La crueldad de la amenaza dejó a Emiliano sin aire. Miró a Sofía, vio el terror absoluto en su rostro. Sabía que su madre era capaz de cumplir su promesa. Una vez más, lo tenía atrapado. Derrotado, bajó los hombros. Está bien, susurró. Tú ganas. Se volvió hacia Sofía, y la frialdad en su mirada era la de un hombre que se resignaba a su destino. Guardias, escóltenla fuera de la propiedad. Está despedida. Y asegúrense de que ella y su familia se hayan ido de la hacienda para el amanecer. Cada palabra era una tortura. A ojos de Sofía, él la estaba condenando. Después de todo lo que ella había hecho, después de creer que él amaba, la estaba echando, humillándola frente a todos. El amor que sentía se convirtió en cenizas, reemplazado por el hielo de la traición. No te preocupes. No necesitas echarme. Jamás querría volver a poner un pie en este maldito lugar, dijo ella con una dignidad temblorosa, levantando la barbilla. Miró a Emiliano una última vez, con los ojos llenos de un dolor que lo perseguiría por el resto de sus días, y luego se dio la vuelta y se marchó, escoltada por los guardias como una criminal. Mientras la veía alejarse, Emiliano sintió que una parte de él moría. Sabía que la había perdido para siempre, y que la había salvado de la cárcel a costa de su amor y su alma. Doña Catalina puso una mano en su hombro. Has tomado la decisión correcta, hijo. Ahora, vamos a prepararnos para tu boda. Tenemos un legado que proteger. Él se apartó de su toque como si le quemara. No me toques. Puede que hayas ganado esta batalla, madre, pero acabas de empezar una guerra que no sabes cómo terminará. En la oscuridad de la madrugada, Sofía y su padre empacaron sus escasas pertenencias en silencio. La humillación era un sabor amargo en su boca. No le contó a su padre la verdad sobre la información robada, simplemente le dijo que doña Catalina los había despedido por su relación con Emiliano. Don Miguel, débil y tosiendo, la miraba con una tristeza infinita. Había apostado por el diablo y lo había perdido todo.
Mientras cargaban un pequeño carro de mano con sus cosas y se alejaban de la hacienda, una camioneta de lujo se detuvo a su lado. La ventanilla se bajó y apareció el rostro de Ricardo Salas. Su expresión era de fingida preocupación. Sofía, me enteré de lo que pasó. ¡Qué barbaridad! Pero no te preocupes. No estás sola, dijo con voz melosa. ¿Qué quiere de mí? Por su culpa casi acabo en la cárcel, espetó ella, desconfiada. Fue un riesgo calculado, querida. Un riesgo que nos ha dado una oportunidad de oro, admitió él sin reparos. ¿Ves? Los de la Mora creen que han ganado, que te han eliminado. No sospecharán nada. Ahora, más que nunca, necesito que trabajes para mí. Tengo un plan para construir un nuevo imperio del tequila, uno que aplastará a El Legado Azul. Y te quiero a ti, con tu conocimiento del campo y tu pasión, a mi lado. Sofía lo miró, el agotamiento y la desesperación luchando en su interior. Ricardo le estaba ofreciendo un salvavidas, pero olía a azufre. Sin embargo, ¿qué otra opción tenía? No tenía dinero, ni trabajo, y su padre estaba enfermo. No lo sé. Piénsalo, Sofía. Te ofrezco un hogar, el mejor tratamiento médico para tu padre, y algo mucho más importante, venganza. La oportunidad de hacer que Emiliano y su arrogante madre paguen por cada lágrima que has derramado. ¿No es eso lo que quieres? El deseo de venganza era una llama oscura que comenzaba a arder en su corazón helado. Hacerlos pagar. La idea era embriagadora. Miró a su padre, que apenas podía mantenerse en pie. Tomó su decisión. Acepto, dijo ella, su voz firme. Subieron a la camioneta de Ricardo, dejando atrás el polvo y los fantasmas de la hacienda de la Mora. Mientras el vehículo se alejaba, Sofía no miró hacia atrás. El pasado era un campo de agave quemado. El futuro, una promesa de fuego y retribución. Lo que Sofía no sabía era que, mientras se alejaba, sentía un mareo inusual, una extraña fatiga que había estado ignorando durante las últimas semanas, atribuyéndola al estrés. Pero no era estrés. Era el comienzo de una nueva vida, una que crecía dentro de ella, el último y más secreto lazo que la unía al hombre que ahora odiaba con toda su alma. Estaba esperando un hijo de Emiliano. La boda de Emiliano e Isabela fue el acontecimiento social del año. La prensa la llamó la unión de dos dinastías. Todo era perfecto, lujoso, impecable y vacío. Durante la ceremonia, mientras pronunciaba los votos, Emiliano vio el rostro de Sofía en su mente. Cuando besó a su nueva esposa, sintió el amargo sabor de la derrota. Isabela, perspicaz y compasiva, entendió su tormento. En su noche de bodas, en la opulenta suite de un hotel de lujo, se sentaron en extremos opuestos de la habitación. No tienes que hacer esto, Emiliano, dijo ella en voz baja. Ya hemos cumplido con nuestros padres. A partir de ahora, podemos vivir como te propuse. Como amigos. Puedes tener tu vida, y yo tendré la mía. Nuestro matrimonio será un contrato de negocios. Emiliano la miró con gratitud. Gracias, Isabela. No sabes cuánto significa eso para mí. En los meses siguientes, se convirtieron en cómplices, presentando una fachada unida al mundo mientras en privado llevaban vidas separadas. Emiliano se sumergió en el trabajo de la destilería, tratando de adormecer su dolor con largas horas y mucho tequila. Pero cada noche, soñaba con Sofía. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de allí, en el corazón de la región de los Altos de Jalisco, una nueva destilería comenzaba a tomar forma. Ricardo Salas, usando la información robada por Sofía y el capital de inversores sombríos, había fundado Tequila Agave de Fuego. No era un nombre sutil, y tampoco lo eran sus métodos. Sofía se convirtió en su mano derecha. Su conocimiento de la yime, de los ciclos de la tierra y del corazón del agave era invaluable. Ricardo le dio rienda suelta, y ella, impulsada por un deseo furioso de demostrar su valía, de demostrarle al mundo y a sí misma que era más que una peona, trabajó incansablemente. Supervisaba los campos, mejoraba los procesos de cocción y fermentación, y su paladar innato la convirtió en una maestra mezcladora excepcional. Creó un tequila de una suavidad y un sabor que rápidamente comenzó a ganar reconocimiento. Don Miguel recibió el tratamiento que Ricardo le había prometido y su salud mejoró notablemente. Estaba orgulloso de su hija, pero también preocupado por la dureza que veía crecer en sus ojos. El secreto de Sofía crecía con ella. A medida que su vientre se redondeaba, lo ocultaba bajo ropa holgada. Confió solo en su padre, haciéndole jurar que guardaría el secreto. Este hijo es mío, y solo mío, papá. No llevará el apellido de un traidor,
ni será una pieza en el tablero de esa familia. El odio que sentía por Emiliano era el combustible que la mantenía en pie. Cuando nació el pequeño Miguel, a quien llamó Miki, se convirtió en el centro de su universo. En sus pequeños ojos, veía un futuro por el que luchar. Ricardo fue sorprendentemente comprensivo, permitiéndole criar a su hijo mientras trabajaba. Para él, el niño era simplemente otra herramienta, un posible punto de presión para el futuro. Pasaron 5 años. 5 años en los que Agave de Fuego creció de manera exponencial, mordiendo agresivamente el mercado de El Legado Azul. Usaron tácticas despiadadas, bajaron los precios, robaron distribuidores y lanzaron campañas de marketing que insinuaban la calidad anticuada de sus competidores. Emiliano, ahora presidente de la compañía tras la jubilación parcial de Catalina, luchaba por contener el avance de este nuevo y misterioso rival. Le intrigaba el nombre detrás del tequila, se rumoreaba que su maestro tequilero era un genio, pero su identidad se mantenía en secreto. Su matrimonio con Isabela se había mantenido como un pacto de amistad. Sin hijos ni romance, la presión de Catalina por un heredero era constante y asfixiante. Un día, se celebró la cata anual más prestigiosa del país, los premios Agave de Oro. Por primera vez, Tequila Agave de Fuego decidió competir directamente con los grandes nombres de la industria. Su tequila reposado fue inscrito en la categoría principal, la misma en la que El Legado Azul había ganado durante una década consecutiva. La tensión en el salón era palpable. Los jueces, expertos de todo el mundo, hicieron sus catas a ciegas. Emiliano estaba presente, confiado pero inquieto. El murmullo sobre la calidad de Agave de Fuego era demasiado fuerte para ignorarlo. Finalmente, llegó el momento del anuncio. Y el premio Agave de Oro al mejor tequila reposado del año es para Tequila Agave de Fuego. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. La dinastía de El Legado Azul había sido destronada. El presentador sonrió. Y nos gustaría invitar al escenario a la mente maestra detrás de este tequila excepcional, la maestra tequilera que ha revolucionado la industria. Un fuerte aplauso para la señora Sofía Pérez. El mundo de Emiliano se detuvo. El tiempo se congeló. Vio como una mujer deslumbrante subía al escenario. Era Sofía, pero no la Sofía que él recordaba, la joven gimadora con tierra bajo las uñas. Esta mujer vestía un elegante vestido que resaltaba su figura, su cabello estaba recogido con estilo y caminaba con una confianza que dejaba sin aliento. Aceptó el premio, su sonrisa radiante mientras agradecía al jurado. Y entonces, sus ojos se encontraron con los de Emiliano a través del salón abarrotado. Por un instante, solo un instante, la sonrisa vaciló. En su mirada, él vio un torbellino de emociones, triunfo, dolor, resentimiento y algo más, algo que no pudo descifrar. Y en ese momento, supo que la guerra que había predicho 5 años atrás no solo había comenzado, sino que él la estaba perdiendo estrepitosamente. Cuando Sofía bajó del escenario, los periodistas la rodearon. Ricardo estaba a su lado, sonriendo como un tiburón. Emiliano intentó acercarse, pero la multitud se lo impidió. De repente, un niño de unos 4 años, con el cabello oscuro y unos ojos que Emiliano conocía muy bien porque los veía cada mañana en el espejo, se escabulló entre las piernas de la gente y corrió hacia Sofía. «Mami, mami, ganaste», gritó el niño, abrazándose a sus piernas. Sofía lo levantó en brazos, besándolo con una ternura que contrastaba con la imagen de empresaria de acero que había proyectado. «Sí, mi amor. Ganamos». Desde la distancia, Emiliano observó la escena. El niño. Era como mirarse a sí mismo en un espejo del tiempo. La verdad lo golpeó con la fuerza de un rayo, una verdad tan devastadora y tan obvia que se preguntó cómo había podido estar tan ciego. Ese niño era su hijo. Había despedido a Sofía, la había humillado, la había echado de su vida, y ella estaba esperando un hijo suyo. El imperio que tanto se había esforzado en proteger de repente le pareció insignificante, una montaña de cenizas. Lo había perdido todo, a la mujer que amaba y al hijo cuya existencia ni siquiera conocía. Y la mujer que había creado ese milagro ahora era su enemiga más formidable, aliada con el hombre que había jurado destruirlo. El arrepentimiento fue un veneno que le quemó las venas, un dolor mucho más agudo que el de un corazón roto. Era el dolor de una vida irrevocablemente perdida por el orgullo, el miedo y la obediencia ciega. La corona de espinas que había colocado sobre la cabeza de Sofía, ahora se clavaba, implacable, en su propio corazón. El shock paralizó a Emiliano. Quedó anclado en medio del bullicioso salón, el trofeo dorado de Sofía brillando como un faro de su fracaso.
Cada murmullo de felicitación hacia ella, cada flash de las cámaras capturando su triunfo, eran como martillazos en su conciencia. Vio como Ricardo Salas ponía una mano posesiva en la espalda de Sofía, inclinándose para decirle algo al oído, una familiaridad que le revolvió las entrañas. Y el niño, Miki, había gritado. Su hijo. El pequeño se aferraba a la pierna de su madre, mirando el mundo con los mismos ojos oscuros y serios que Emiliano recordaba de sus propias fotos de infancia. Era una copia en miniatura de sí mismo. La verdad no solo dolía, sino que lo aniquilaba. Todo el sacrificio, el matrimonio sin amor, los años de amargura silenciosa, todo lo había hecho supuestamente para protegerla, y en el proceso la había empujado a una vida donde no solo había sobrevivido sin él, sino que había prosperado a un nivel que él nunca imaginó, y había criado a su hijo en el más absoluto secreto. La rabia, una furia helada dirigida hacia su madre, hacia Ricardo y sobre todo, hacia sí mismo, lo consumió. Tenía que hablar con ella. Tenía que saber la verdad de sus labios. Con una determinación renovada, se abrió paso entre la multitud. Cuando finalmente llegó a ella, Ricardo se interpuso en su camino. Su sonrisa era la de un depredador que acorrala a su presa. De la Mora. Sorprendido de vernos, supongo. El mundo da muchas vueltas, ¿no es así?, dijo Ricardo con un regodeo apenas disimulado. Sal de mi camino, Salas, espetó Emiliano, sus ojos fijos en Sofía. Tengo que hablar con ella. Sofía, que había estado consolando a Miki, asustado por el tumulto, levantó la vista. La expresión en sus ojos era fría como el hielo. Se puso de pie, entregando a Miki al cuidado de don Miguel, que había aparecido a su lado y miraba a Emiliano con un desprecio apenas velado. No tenemos nada de qué hablar, Emiliano, dijo Sofía, su voz era cortante, profesional. Si quieres felicitar a la competencia, agradezco el gesto. Ahora, si nos disculpas, tenemos una victoria que celebrar. Intentó marcharse, pero Emiliano la agarró suavemente por el brazo. El simple contacto fue como una descarga eléctrica para ambos. Años de anhelo y dolor condensados en un instante. El niño, dijo él, su voz era un susurro ronco, cargado de desesperación. Es. Sofía, por favor, dime la verdad. Ella retiró su brazo bruscamente, como si su toque quemara. La máscara de indiferencia se resquebrajó por un segundo, revelando el profundo dolor que había debajo. Mi hijo no es asunto tuyo, replicó ella, su voz temblaba ligeramente. Perdiste cualquier derecho a preguntar sobre mi vida la noche en que me echaste como a un perro. Lo hice para protegerte, exclamó él, bajando la voz al ver que atraían la atención. Mi madre te habría destruido, te habría metido en la cárcel. ¿Qué querías que hiciera? La risa de Sofía fue amarga, desprovista de alegría. Proteger. Siempre esa excusa. La usaste para abandonarme, y supongo que ahora la usas para limpiar tu conciencia. Déjame decirte algo, Emiliano. No necesité tu protección. Me protegí yo sola. Y lo que tengo ahora, lo construí yo, no con la ayuda de un apellido poderoso, sino a pesar de gente como tú. Con esas palabras, se dio la vuelta y se alejó, dejando a Emiliano solo, roto en medio de la celebración de su enemiga. Las palabras de ella resonaban en su cabeza, cada una verdad afilada como un cristal. La humillación de la derrota profesional era nada comparada con la devastación de esa revelación personal. Volvió a la mesa donde lo esperaba Isabela. Ella había visto toda la escena desde lejos, y en sus ojos no había reproche, solo una profunda compasión. «¿Es tu hijo, verdad?», preguntó ella en voz baja. Él solo pudo asentir, incapaz de hablar. Entonces, dijo ella con una calma que lo sorprendió, creo que nuestro acuerdo de negocios acaba de llegar a su fin. Es hora de que dejes de vivir en el pasado y empieces a luchar por tu futuro. Y tu futuro, Emiliano, acaba de salir por esa puerta. Las semanas siguientes fueron un tormento para todos. Emiliano intentó por todos los medios contactar a Sofía. Le envió flores que fueron devueltas, cartas que quedaron sin respuesta, y sus llamadas fueron bloqueadas. Contrató a un investigador privado, no para espiar a Sofía, sino para saberlo todo sobre Ricardo Salas. Lo que descubrió lo dejó helado. Salas no solo estaba compitiendo contra él, estaba sistemáticamente tratando de desmantelar el imperio de la Mora desde dentro, usando la información que Sofía le había dado años atrás para sobornar a proveedores clave, robarse fórmulas de tequila experimentales y cazar furtivamente a sus empleados más talentosos. Salas no quería ganar, quería aniquilar. El corazón del plan de Ricardo, se dio cuenta Emiliano, siempre había sido Sofía.
Él la había rescatado, la había empoderado, se había ganado su lealtad, y la había moldeado hasta convertirla en el arma más hermosa y letal contra él. Para Sofía, la victoria había dejado un sabor agridulce. Había humillado a Emiliano, le había mostrado al mundo de lo que era capaz. Pero verlo, sentir su toque de nuevo, había reabierto viejas heridas que pensaba que habían cicatrizado. Por las noches, cuando Miki dormía, se sentaba en el porche de su ahora cómoda casa, mirando los campos de agave de su propia compañía, y no podía evitar recordar el árbol de amate y los susurros de amor prohibido. El odio que la había impulsado durante tanto tiempo comenzaba a sentirse agotador, pesado. Ricardo notó su distracción. Se había vuelto más posesivo desde la victoria, insinuando que su relación profesional podría convertirse en algo más. Somos un equipo, Sofía. Juntos, somos invencibles, le dijo una noche, tratando de tomar su mano. Imagínate, podríamos fusionar no solo nuestros negocios, sino nuestras vidas. Le daría un padre a Miki. Un verdadero padre. Sofía retiró la mano, sintiendo un escalofrío. En la ambición de Ricardo, vio un reflejo de la misma frialdad que había detestado en doña Catalina. Se dio cuenta de que había escapado de una jaula dorada solo para encerrarse en otra, construida con los ladrillos de la venganza. El punto de inflexión llegó de la forma más inesperada. Doña Catalina, al enterarse de la existencia de su nieto, reaccionó no con alegría, sino con furia y desdén. Un bastardo, siseó a Emiliano durante una de sus cada vez más frecuentes discusiones. Un bastardo criado por nuestra enemiga. Esa mujerzuela lo está usando para reclamar una parte de nuestra fortuna. No te atrevas a reconocer a ese niño. No lleva la sangre de los de la Mora. Lleva mi sangre, rugió Emiliano, finalmente liberado de cualquier atisbo de obediencia filial. Y prefiero que lleve el apellido de su madre a que alguna vez lleve el tuyo. Se acabó, madre. Tu reinado de hielo se ha terminado. Voy a recuperar a mi hijo, con o sin tu aprobación. Desoyendo las advertencias de sus abogados, Emiliano decidió hacer su próximo movimiento en persona. Se enteró a través de sus contactos de la ubicación de la destilería de agave de fuego y condujo hasta allí, sin previo aviso. La encontró supervisando la descarga de piñas de agave, su voz era firme mientras daba órdenes, totalmente en control. Al verlo, los trabajadores se detuvieron, y el silencio se apoderó del patio. Ella se volvió lentamente, sus ojos endureciéndose al verlo. Largo de aquí, Emiliano. Esto es propiedad privada. Él ignoró la orden y se acercó a ella, deteniéndose a solo unos metros de distancia. No vengo a hablar de negocios. Vengo a hablar de nuestro hijo. No es nuestro hijo. Es mío, corrigió ella fríamente. Yo lo tuve, yo lo crié, yo le curé las fiebres y le enseñé a caminar. ¿Dónde estabas tú? Yo no sabía que existía, su voz se quebró de dolor. Me robaste 5 años de su vida, Sofía. 5 años. Y tú me robaste la dignidad, la confianza y el corazón, devolvió ella. Estamos a mano, ¿no crees? Justo en ese momento, Miki salió corriendo de la casa, persiguiendo una mariposa. Al ver a Emiliano, se detuvo, su expresión era una mezcla de curiosidad y timidez. Se parecía tanto a él que dolía. Emiliano se arrodilló lentamente, para no asustarlo. Hola, dijo con una voz suave que no sabía que poseía. Tú debes ser Miki. Soy Emiliano. El niño se escondió detrás de las piernas de su madre, mirando a Emiliano con sus grandes ojos. Sofía puso una mano protectora sobre el hombro de su hijo. La escena partió en dos a Emiliano. Era un extraño para su propio hijo. Solo quiero una oportunidad, Sofía, suplicó, levantándose y mirándola directamente a los ojos. Déjame ser un padre para él. No te pido que me perdones. No te pido que volvamos. Solo te pido que no le niegues a Miki un padre que lo amará más que a su propia vida. Y déjame demostrarte que el hombre que te amaba todavía existe, enterrado bajo años de estupidez y cobardía. La sinceridad en su voz, la desesperación en sus ojos, comenzaron a derretir un trozo del iceberg que rodeaba el corazón de Sofía. Vio el sufrimiento genuino en él, el mismo sufrimiento que ella había sentido durante años. Y, por primera vez, se preguntó si su venganza realmente valía la pena el precio de la felicidad de su hijo. Su momento fue interrumpido por la llegada de Ricardo, cuyo rostro se contorsionó en una máscara de furia al ver a Emiliano allí. ¿Qué demonios haces tú aquí, de la Mora? Seguridad, gritó. Fuera de mi propiedad. Emiliano se enfrentó a él. No voy a ninguna parte.
Esta conversación es con Sofía, la madre de mi hijo, algo que tú nunca serás. La tensión entre los dos hombres era eléctrica. Mickey, asustado por los gritos, empezó a llorar. Sofía reaccionó instintivamente, levantando a su hijo en brazos para consolarlo. Ver a su hijo llorar por la hostilidad que la rodeaba fue como una revelación. ¿En qué había convertido su vida? Estaba atrapada entre el hombre al que una vez amó y el hombre que la usó para su propia venganza. «Basta, los dos», gritó ella, su voz resonando con una autoridad que lo silenció a ambos. Esto no se trata de sus estúpidos imperios de tequila ni de sus egos. Se trata de mi hijo. Y se acabó. Miró a Ricardo. Se acabó lo nuestro. Dejaré a Gabe de fuego. Te devolveré todo lo que me has dado. Pero no volverás a usarme a mí o a mi hijo en tu guerra sucia. El rostro de Ricardo se quedó blanco de ira. No puedes hacer eso. Tenemos un contrato. Yo te hice, Sofía. Eras una simple gimadora y yo te di el mundo. No, respondió ella con una calma mortal. Tú me diste las herramientas. Pero yo construí mi propio mundo. Y ahora lo voy a construir en otro lugar. Luego, se volvió hacia Emiliano. Y tú, si de verdad quieres ser un padre, vas a tener que ganártelo. No con regalos ni con promesas. Vas a tener que demostrarlo con tiempo, con paciencia y con respeto. Empezarás viniendo a cenar a mi casa una vez por semana. Sin hablar de negocios. Sin hablar del pasado. Solo estarás allí, para que tu hijo pueda empezar a conocerte. Si fallas una sola vez, si veo un atisbo de la arrogancia de los de la Mora, te juro que desapareceré con mi hijo y nunca más nos volverás a encontrar. Era una propuesta dura, un campo de minas emocional, pero era más de lo que Emiliano había esperado. Era una oportunidad. Acepto, dijo él sin dudarlo. Lo que sea que me pidas, lo haré. Ricardo, derrotado y furioso, los observaba. Te arrepentirás de esto, Sofía, siseó antes de dar media vuelta y marcharse. Emiliano vio el temblor en las manos de Sofía. Sabía el coraje que le había costado tomar esa decisión, enfrentarse al hombre que había sido su salvador y carcelero. Sofía, comenzó él. No, lo interrumpió ella, su rostro aún severo. No digas nada más. Mi decisión no cambia nada entre nosotros. Es solo por Mickey. No lo olvides. Se dio la vuelta y se encaminó hacia su casa con su hijo en brazos. Emiliano la observó hasta que desapareció. No había ganado nada todavía, pero por primera vez en 5 años, la aplastante carga del arrepentimiento fue reemplazada por una pequeña y frágil semilla de esperanza. Sabía que el camino para redimirse sería largo y arduo, pero estaba dispuesto a caminar descalzo sobre brasas si al final del camino podía, al menos, escuchar a su hijo llamarlo papá. La guerra de los tequilas estaba lejos de terminar, pero una tregua precaria, y mucho más personal, acababa de comenzar. Emiliano cumplió su palabra con la devoción de un penitente. La primera cena fue una de las experiencias más incómodas de su vida. Se sentó a la modesta mesa del comedor de Sofía, un universo de distancia de los lujosos salones de la hacienda. Mickey lo observaba desde el otro lado con una intensa curiosidad infantil, mientras Sofía servía la comida con una eficiencia tensa, evitando deliberadamente el contacto visual. Las conversaciones eran forzadas, limitadas a preguntas sencillas sobre el día de Mickey o comentarios sobre el clima. Emiliano se sentía como un extraño que había aterrizado en un planeta extranjero y cuyo idioma apenas comprendía. Sin embargo, no se rindió. Cada semana, aparecía puntualmente en su puerta, no con regalos caros, sino con su tiempo y su atención. Traía consigo un postre comprado en la panadería del pueblo o un pequeño juguete para Mickey. Lentamente, muy lentamente, el hielo comenzó a resquebrajarse. Mickey, al principio tímido, empezó a hacerle preguntas. ¿Por qué tienes los mismos ojos que yo, mami?, preguntó una noche, señalando a Emiliano con un dedito cubierto de salsa. Sofía casi se atraganta con el agua. Porque, bueno, algunas personas simplemente se parecen, mi amor. Pero la pregunta quedó flotando en el aire. Emiliano comenzó a leerle cuentos a Mickey antes de irse. La primera vez, el niño se mantuvo a distancia. La quinta vez, se acurrucó a su lado en el sofá. Para Emiliano, sentir el pequeño peso del cuerpo de su hijo confiando en él fue una emoción tan abrumadora que casi le quiebra la voz. Mientras tanto, el mundo de los negocios no se detuvo. Ricardo Salas, herido en su orgullo y furioso por lo que consideraba una traición, intensificó su guerra contra el legado azul.
Lanzó rumores sobre la supuesta mala calidad de los agaves de la Mora, saboteó una importante exportación a Europa contaminando un lote de botellas y comenzó una OPA hostil, tratando de comprar acciones del Legado Azul a través de empresas fantasma para desestabilizar a la familia. Sin Sofía a su lado, la calidad de Agave de Fuego comenzó a decaer. Ella era el alma de la destilería, y sin su paladar y su intuición, los nuevos productos no tenían la misma magia. Pero el daño ya estaba hecho. El Legado Azul estaba perdiendo dinero y prestigio. Doña Catalina, viendo cómo el imperio por el que había sacrificado todo comenzaba a desmoronarse, culpó enteramente a Emiliano y a su obsesión por esa mujer. Su relación se volvió tan gélida que apenas se hablaban. Isabela, fiel a su palabra, inició los trámites de divorcio. Fue un proceso amistoso y discreto, presentado al mundo como una separación de mutuo acuerdo. Ve a ser feliz, Emiliano, le dijo el día que firmaron los papeles. Te mereces una oportunidad. Pero no la desperdicies. Lucha por ellos. La libertad legal no cambió mucho en la práctica, pero simbólicamente, era la última cadena que lo ataba a su antigua vida. Ahora, era libre de construir una nueva. Sofía también estaba construyendo una nueva vida. Con sus ahorros y su reputación, había fundado una pequeña consultoría, ayudando a pequeñas destilerías familiares a mejorar su producto. No era el imperio de Agave de Fuego, pero era suyo, construido sobre la base de la pasión y la honestidad, no de la venganza. Observaba el acercamiento de Emiliano a su hijo con una mezcla de recelo y una creciente admiración. Veía la paciencia en él, la gentileza, una humildad que nunca había conocido en el arrogante heredero. Una tarde, Emiliano llegó para la cena semanal y encontró a Miki ardiendo en fiebre. El niño se quejaba y lloraba, y Sofía estaba angustiada, sin poder bajarle la temperatura. El médico del pueblo estaba fuera en una emergencia. Sin pensarlo dos veces, Emiliano tomó el control. Súbelo al coche, lo llevaremos al hospital de la ciudad, dijo con una calma que la sorprendió. Durante todo el trayecto, Emiliano condujo con seguridad mientras Sofía acunaba al niño en el asiento trasero. En el hospital, esperaron juntos durante horas en la sala de emergencias. Miki fue diagnosticado con una infección de garganta fuerte pero tratable. Mientras esperaban a que la medicación hiciera efecto, se sentaron en el pasillo silencioso del hospital. El agotamiento y la preocupación habían derribado todas sus defensas. Gracias, susurró ella, rompiendo el silencio. Me asusté mucho. Él la miró, su expresión era suave. Haría cualquier cosa por él, Sofía. Por los dos. Se quedaron en silencio por un momento, y entonces, ella le hizo la pregunta que había estado evitando durante meses. ¿Por qué, Emiliano? ¿Por qué no luchaste por nosotros ese día? La verdad. No la excusa de la protección, sino la verdad. Él respiró hondo, como si las palabras le dolieran físicamente. Porque fui un cobarde, admitió, su voz llena de un autodesprecio que conmovió a Sofía. Tenía miedo. Miedo de mi madre, sí, pero sobre todo, miedo de no ser suficiente. Tenía miedo de fallarte, de arrastrarte a un mundo que te habría destruido. Pensé que alejándote, estaba haciendo lo correcto. Fue la decisión más estúpida y arrogante de mi vida. No te estaba protegiendo a ti, me estaba protegiendo a mí, de la posibilidad de no ser el hombre que tú merecías. La cruda honestidad de su confesión la desarmó. Por primera vez, entendió la profundidad de su propio tormento. Ambos cometimos errores, dijo ella en voz baja. Yo me dejé consumir por el odio y la venganza. Le entregué mi talento a un hombre que solo quería usarme. Y en el proceso, casi pierdo la capacidad de volver a confiar en alguien. Se miraron, y en ese pasillo estéril de hospital, rodeados por el olor antiséptico, algo cambió. Una tregua silenciosa fue firmada. Cuando regresaron a casa de madrugada con un Miki somnoliento pero mejorado, Emiliano lo llevó en brazos hasta su cama. Antes de irse, se detuvo en la puerta. Sofía, sé que pediste que no hablara del pasado. Pero necesito decirte esto. Te amaba entonces, y te amo ahora. Y he pasado cada uno de los últimos 5 años lamentando el momento en que te dejé ir. No espero que me creas, ni que sientas lo mismo. Solo quiero que lo sepas. Se marchó antes de que ella pudiera responder, dejándola con el corazón latiendo desbocado y las lágrimas pugnando por salir. El ataque final de Ricardo fue personal. Desesperado y al borde de la quiebra, filtró a la prensa una historia tergiversada, que Sofía Pérez había sido la amante de Emiliano de la Mora,
que había tenido un hijo ilegítimo y que ahora estaba usando al niño para chantajear a la familia y exigir una parte de la herencia. El escándalo explotó. La prensa acampó fuera de la casa de Sofía y de la hacienda. Doña Catalina vio sus peores miedos hechos realidad, el nombre de la mora arrastrado por el fango. Pero Emiliano, por primera vez, no reaccionó con ira, sino con una claridad gélida. Convocó una conferencia de prensa en la entrada de la hacienda. Apareció solo, enfrentándose a la jauría de reporteros. Sí, Miguel es mi hijo, declaró, su voz firme y sin vacilaciones. Nació del amor, el único amor verdadero que he conocido en mi vida. El hecho de que no lleve mi apellido hasta ahora no es culpa suya ni de su madre, sino mía. Es el resultado de mis miedos y de las presiones de un mundo que valora más los legados que a las personas. He pasado 5 años cometiendo el peor error de mi vida. Pero hoy, ese error se acaba. Estoy divorciado, y le he pedido a Sofía Pérez, la mujer más brillante, fuerte y talentosa que conozco, que se case conmigo y que me permita darle a nuestro hijo el nombre y la familia que se merece. En su pequeña casa, Sofía veía la transmisión en vivo, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. Él la estaba defendiendo, públicamente, sin importarle el escándalo ni su apellido. «Mamá, ¿por qué lloras?», preguntó Miki, tirando de su manga. Ella lo abrazó fuerte. «Porque a veces, los cuentos de hadas tardan un poquito en hacerse realidad, mi amor». La declaración de Emiliano cambió todo. Ricardo Salas quedó desacreditado, visto como un hombre despechado y vengativo. Sus inversores lo abandonaron y Agave de Fuego colapsó. Doña Catalina, al ver que su hijo había elegido el amor por encima del legado, se encerró en la hacienda, una reina derrotada en su castillo de hielo. Unos días después, Emiliano fue a la casa de Sofía. No llevaba flores ni anillos, solo su corazón en la mano. ¿Lo decías en serio?, preguntó ella, abriendo la puerta. Cada palabra, respondió él. Pero la propuesta, la hice para protegerte del escándalo. No tienes que. Sí, lo interrumpió ella. Sí, ¿qué?, preguntó él, sin atreverse a respirar. Sí, me caso contigo, dijo ella, y una sonrisa, la primera sonrisa genuina que le dedicaba en años, iluminó su rostro. Pero bajo mis condiciones. Seremos socios. En la vida y en el negocio. El legado azul necesita un nuevo corazón, uno que sepa a tierra y a agave, no a dinero y a orgullo. Se besaron. Fue un beso que no tenía nada que ver con la pasión desesperada de su juventud. Fue un beso de perdón, de redención, un beso que sabía a segundas oportunidades y a hogar. Meses después, se casaron en una ceremonia sencilla, bajo el viejo árbol de amate, el lugar donde todo había comenzado. Sus únicos invitados fueron don Miguel, Isabela, que se había convertido en una verdadera amiga, y el pequeño Miki, que llevaba los anillos. Emiliano adoptó legalmente a Miki, dándole su apellido. Y juntos, él y Sofía, tomaron las riendas del legado azul, fusionando la tradición de los de la Mora con la innovación y el alma que Sofía aportaba. Crearon un tequila nuevo, uno que llamaron Corazón de Agave, que rápidamente se convirtió en un símbolo de calidad y autenticidad. Años después, el imperio era más fuerte que nunca. Tuvieron una hija, Luna, completando su familia. Un día, mientras observaban a sus 2 hijos jugar entre los campos de agave, Emiliano rodeó a Sofía con sus brazos. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó él en voz baja. Ella se apoyó en él, respirando el aroma familiar de la tierra. A veces, me arrepiento del tiempo que perdimos. Pero luego miro lo que construimos sobre las cenizas, y creo que cada lágrima y cada espina nos trajeron hasta aquí. Y aquí, Emiliano, es donde siempre debimos estar. Él la besó en la frente. El camino había sido brutal, lleno de intrigas y traiciones, pero el amor, como el agave, había demostrado ser resistente. Había sobrevivido al sol abrasador de la traición y a las heladas noches de la soledad para finalmente florecer, más fuerte y más dulce que nunca. La dejó por orgullo, humillándola y negando el amor que los unía, creyendo que un legado de dinero era más importante. Pero cuando la vio renacer de sus cenizas, triunfante, fuerte y con su hijo en brazos, el arrepentimiento y los celos le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Emiliano y Sofía es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y la valiente decisión de luchar por él, sin importar el costo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal para no perderte las próximas.